te damos gracias esta mañana una vez más. Te damos gracias por tu gran amor con que nos amas, por tu gran misericordia, por tu gran poder para con nosotros, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Dios grande, Dios eterno. Eres el centro de todo, Señor. Eres el centro de nuestras vidas, de nuestras reuniones. Eres el centro de nuestro corazón y es por eso que te alabamos, Padre. Pedimos, Padre, una vez más, un domingo más, que tú nos hables, nos ministres. Habla a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Es tiempo de orar ahora, hermano. Padre, toma control, Espíritu Santo, de todo lo que aquí va a acontecer. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice así, Mateo 25, versículo 13, por favor. Mateo 25, 13. Aleluya, gloria al Señor. Solamente vamos a leer un texto, versículo 13 dice, velad, pues no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Dile, vela, mantente despierto, no descuides tu aceite, no descuides tu lámpara. Díselo, no, a mí no me lo digas, díselo a la persona que tienes al lado. Yo ya lo sé, pero tú díselo a la persona que tienes cerca. Aleluya. Puedes sentarte, amén. Gracias muchachos. Gracias, muchachos. Vamos a hablar en esta mañana y estamos preocupados, muchos de nosotros, yo sé que tú también, preocupados en lo natural, nunca en lo espiritual, porque lo espiritual sabemos que es Dios que tiene el control. ¿Cuántos dicen, tenemos un Dios que tiene el control de todo? Pero en lo natural estamos preocupados algunos de nosotros por todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Y es la hora, ha llegado la hora de probar nuestra fidelidad hacia Dios. Yo creo que es importante saber que ha llegado la hora en donde nuestra fidelidad va a ser probada. Porque vivimos en una época en donde se levantan muchas enseñanzas, una gran apostasía. La palabra apostasía significa, es una palabra que está declarando que un día se creyó, pero ahora no cree. Es lo que quiere decir apostasía o apóstata. Y vivimos en una época en donde muchos creyentes se están volviendo a la apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Muchos creyentes están olvidando los principios de la palabra de Dios y transforman el evangelio en un movimiento social. O sea que si te predican lo que te gusta, entonces sí vienes a la iglesia. Pero si te están predicando que tienes que abandonar el pecado, que tienes que consagrarte, que tienes que ponerte firme en las cosas de Dios, entonces ya no es tanto. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos han transformado el evangelio en un movimiento social. Tú puedes, tú eres el mejor, qué bueno, qué bien lo haces, adelante, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero son tiempos, y creo que muchos de vosotros me vais a dar la razón,
en donde se debe de predicar el evangelio puro e inmaculado. La palabra de Dios que nos despierta, que nos hace entender las cosas. Porque son tiempos en donde, como decía, muchos están dejando los principios de la palabra de Dios. Y el cristiano verdadero, ¿cuántos cristianos verdaderos hay aquí? El cristiano verdadero debe de estar preparado para ser fiel en medio de tanta infidelidad. La palabra del Señor enseña claramente sobre la actitud que debe tomar todo creyente frente a estas situaciones que nos están llegando. Y esta situación espiritual no ha venido de la noche a la mañana. Nosotros ya llevamos años predicando sobre la venida del Señor, sobre el Señor está cerca. Y vemos como, a veces como que parece como que se tarda, ¿no? Pero dice la Biblia que el Señor no retrasa su promesa, no la tiene por tardanza, sino que está también advirtiendo y dando tiempo para que todos sean salvos y para que todas puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús. Entonces el propósito de esta palabra es para tomar o para advertir sobre la actitud que debe tomar todo creyente frente a situaciones como esta. Y quiero leer, hemos leído el contexto en el versículo 13, velad pues, no sabéis a la hora, ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos que estamos esperando a Jesús. Pero quiero hablar del contexto. Mateo 25, versículo 1, que es la historia o es la parábola de las 10 vírgenes. El viernes estuvo hablando de ello y no sé por qué. El Señor siempre me confirma los viernes, no sé por qué. El Señor quiere confirmar siempre y damos gracias a Dios por la hermana que estuvo compartiendo, por Nelly, como ella nos ministró. Ella, ¿no? El Espíritu Santo a través de ella nos ministró y nos hizo ver hermosas verdades que están en esta parábola, pero ahora vamos a verlo desde un punto de vista diferente. Dice así: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron, previsión extra, aceite en sus vasijas. Quiere decir que ellas, además del aceite que tenían en las vasijas, tomaron una provisión extra juntamente con sus lámparas. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon, es decir, se durmieron, se cansaron, todas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, que habían tomado aceite extra, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y aquí el versículo 13, y el Señor les da la enseñanza, le da la revelación de esta historia. Velad, pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El propósito de esta parábola, de esta historia, era abrir el entendimiento de aquellos discípulos, así como hoy es abrir nuestro entendimiento, que comprendamos el valor, que comprendamos la necesidad que tenemos de estar atentos, de estar preparados, sabiendo que la venida del Señor es inminente. La venida de Jesús es pronto, que nuestro espíritu,
Nuestra vida debe de estar preparada para este tiempo. Y hay evidencias que nos avisan cuando esto es así. Estamos viendo en la historia humana cómo situaciones que nunca antes se habían levantado, se están levantando. Se están manifestando situaciones que están preparando el tiempo de la venida del Señor. Y en esta parábola, en esta historia, Jesús da a entender a sus oyentes la importancia de estar alerta. No hay duda de que esta parábola es un símbolo de los eventos relacionados con el retorno de Jesús a la tierra. Es vital, es importante, es necesario un estudio de este pasaje como ayuda en la preparación personal de cada uno de nosotros para afrontar los eventos finales de la historia de este mundo. Jesús está explicando en esta parábola, explica una historia, una parábola de 10 muchachas vírgenes. Y lo hace para darnos la voz de alerta que está preparada para su regreso. Y para explicar eso, Jesús toma un ejemplo de la tradición judía de la ceremonia de bodas. La parábola de las 10 vírgenes que con sus lámparas estaban esperando la llegada del esposo, la llegada del novio todavía, está basada, según las tradiciones hebreas. En Oriente las bodas siempre se celebraban por la noche. A menudo las festividades duraban una semana y se esperaba que el cortejo nupcial apareciera en cualquier momento de esa semana. El novio aparecería por la novia y juntos caminarían hacia la boda. Había grupos de personas esperando por todo el camino para unirse al proceso o a la procesión o a la caravana de las bodas. Y tenemos a 10 vírgenes, a 10 jóvenes esperando la llegada del esposo, del novio. Estas vírgenes es lo que hoy llamaríamos las damas de honor. ¿Dónde están los novios que se van a casar ya pronto? Ya tienen sus damas de honor escogidas. Aleluya. Pues estas vírgenes representan esas damas de honor. El novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche. Por ello necesario era que la novia estuviese velando. Entonces, las amigas, las damas de honor, tenían que estar preparadas con unas lámparas para alumbrar el camino del esposo hacia el lugar donde se encontraba su futura esposa. Con lámparas de aceite para alumbrar cuando llegara a buscar a su futura esposa, su prometida. El novio iba acompañado de sus amigos, iluminando las calles, los caminos, y era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces hacia la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio. Y mientras llegaba esa hora, la novia debía de estar preparada para la llegada del novio. ¿Cuándo regresaría el novio por ella? ¿Cuándo vendría el novio? Nadie lo sabía. Nadie conocía ese dato, nadie conocía esa información. Si los amigos o invitados preguntaban al novio cuándo sería la boda, tampoco éste lo sabía. Pues en efecto, solo el padre del novio conocía la fecha de la boda. Solo el padre del novio conocía la fecha donde debía de ir a buscar a su futura esposa, el momento en que su hijo estuviese preparado para ir a buscar a la novia. Es una historia preciosa, ¿cuántos dicen amén? Y es una figura de lo que el Padre y Jesús están preparando para nosotros. Y Jesús nos introduce en esa historia para enseñar la realidad de su pronto regreso. Nos enseña que Jesús viene pronto, viene ya. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y a medianoche se oye un clamor, se oye un grito llamando, se oye un grito declarando para salir y para recibir al novio. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Arreglaron sus lámparas encendidas y las insensatas, dice la Biblia,
que tomando sus lámparas no tomaron consigo una provisión extra de aceite. Es lo que está diciendo la Escritura. Se quedaron sin aceite, pues el novio tardaba, el novio se demoraba en llegar. El novio, nadie sabía la hora y se demoraba. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana ha sido: no descuides el aceite de tu lámpara. Dile a la persona que tienes al lado: no descuides el aceite de tu lámpara. Quiero hablarte de las principales señales que evidencian el peligro de la decadencia espiritual que opera en una vida. El descuidar el aceite. Todos sabemos que el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Es un símbolo. La lámpara es nuestra vida, somos nosotros. Y el aceite es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. Quiero hablarte de las principales señales que evidencian el peligro de la decadencia espiritual que puede operar en una vida. La primera señal de la evidencia de la decadencia espiritual es la falta de fortaleza moral. Diga conmigo: falta de fortaleza moral. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Está diciendo, no fueron previsoras y tomaron una ración extra de aceite por si acaso se demoraba el esposo. Entonces la diferencia entre estas 10 vírgenes estriba en que las prudentes tenían esa provisión extra, esa botella extra de aparte de aceite, esa provisión de más de aceite apartado por si hacía falta. Entonces, todas tenían aceite para comenzar, todas tenían aceite para iniciar, pero las prudentes se llevaron al camino una provisión extra. Y así es como soportaron el retraso del esposo, el retraso del novio. Las insensatas dejaron que el aceite se terminara y no tuvieron cuidado de reponerlo. Su responsabilidad era que su aceite no faltara. Su responsabilidad era que tuviesen aceite suficiente hasta la llegada del esposo. Debía de haber bastante aceite hasta la llegada del esposo. Pensaron, no pasa nada, no viene de momento. Pensaron, bueno, ya iré a comprar, ya iré más adelante, no pasa nada, quizás puedo descansar un rato, quizás puedo estar un rato distraído, quizás podían pedir aceite a alguien que tuviera suficiente. Es lo que pensaron. No consideraron importante tener el aceite para mantener sus lámparas encendidas. ¿Cuántos me siguen en la historia esta mañana? No lo consideraron importante porque el esposo se tardaba. Y esta mañana decía nuestra hermana también, ponía el ejemplo de Sansón. También quiero usar ese ejemplo yo. Sansón pensó que la vida me va bien, tengo fortaleza, mi forma de vivir me deleita, y cuando tenga que salir del problema, siempre encontraré la forma, siempre encontraré la manera. Sansón estaba seguro de sí mismo, pero llegó un día en que su lámpara, su aceite de su lámpara se agotó. Llegó un día en que el fuego de Dios en su vida se apagó. Dice que él no sabía que el Señor se había apartado de él. Lo dijo nuestra hermana, estaba yo tomando esa nota ahí a fondo. Y ya no había ni una gota de aceite en su depósito espiritual. Ni siquiera lo había notado. Ni siquiera se había sentido mal. Ni siquiera se había sentido incómodo por haber descuidado su unción, su aceite. Pero ahora ya no pudo salir. Quedó atrapado por la situación, quedó atrapado por el pecado. Él fue permitiendo fallas morales en su vida. Por eso hablo de que la primera evidencia de decadencia espiritual es la falta de fortaleza moral, es decir,
La moralidad es lo que nos sostiene como seres humanos, como personas. No hablamos del Espíritu, no hablamos de la unción, no hablamos del poder del Espíritu, hablamos de la moralidad, es decir, de las cosas que evidentemente son negativas, de las cosas que son pecado delante de Dios, de las cosas que son fallas del carácter humano delante del Señor. Y Sansón permitió esas faltas, pero no las consideró graves. Así, las vírgenes tampoco consideró grave el hecho de no tener aceite. Consideró que más tarde podían conseguir. Solo se dieron cuenta y solo captaron el momento cuando de pronto se presentó el novio. Cuando el creyente no busca la llenura del Espíritu Santo cada día, ¿cuántos dicen amén? Cuando tú y yo como creyentes no buscamos la llenura del Espíritu Santo cada día, poco a poco nuestra fe se irá debilitando. Poco a poco la lámpara encendida mantendrá el tiempo que el aceite esté en el depósito. Cuando se acabe el aceite, se acabará también el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el creyente no busca esa llenura, al poco tiempo empezará a debilitarse su fortaleza moral. ¿Por qué hablo de la moralidad? Porque lo primero que hace un creyente cuando su lámpara se apaga es fallar en lo moral. Considerar que no es pecado lo que está haciendo. Considerar que eso no tiene importancia. Que un poquito de esto no pasa nada. Que un poquito de aquello tampoco pasa nada. Empieza a justificar su conducta. ¿Cuántos están conmigo? Y cuando eso pasa, el creyente empieza a ser cada día más confesivo con el pecado. Hasta que de pronto el pecado toma control de su corazón. La definición de insensato, la palabra insensato, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice así: insensato es una persona que carece de sensatez, que ha perdido el sentido común. Cuando un creyente se descuida, deja de usar la sensatez espiritual, deja de practicar las cosas que aprende el domingo por la mañana, no solamente el domingo por la mañana, pero también el miércoles y también el viernes. Empieza a dejar de practicar las cosas que ha aprendido, las cosas que son fundamentales en su fe, empieza a dejar de practicarlas. Y como resultado comienza a manifestar esa decadencia espiritual en su vida. Indica que hay algo urgente que hacer. La decadencia espiritual indica que hay algo que hay que detener, que hay que parar. Tú sabes, yo sé cuando yo no estoy bien delante de Dios. Yo sé cuando mi aceite está insuficiente en mi depósito. Tú lo puedes ver. Tú vas a reaccionar a una situación. ¿Cuántos dicen amén? Oh, me da igual, no quiero saber nada. Oh, ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia, se me ha hecho tarde. Empiezas a reaccionar de esa forma porque tu aceite está muy bajo. La única forma de llenar aceite en tu lámpara es buscar la unción, es buscar el poder, es buscar la manifestación y la llenura del Espíritu Santo cada vez que tengas oportunidad de presentarte delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera señal es la falta de fortaleza espiritual. La segunda señal evidente de decadencia es una actitud pasiva. Versículo 8, primera parte. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Dadme de tu aceite. ¿Tú tienes aceite? Es que yo no tengo. Es que me falta. A esas vírgenes, a esas damas, a esas jovencitas, les dio lo mismo llenar o no sus lámparas para esperar la venida del esposo. Les dio igual. No les dio importancia. Una actitud opuesta a la de las otras 5, llenas de entusiasmo, llenas de alegría, porque
porque venía el esposo, venía el futuro esposo de su amiga, que esperaba con anhelo, que esperaban ahí, que estaba deseando de verlo. Y esas muchachas prudentes, esas jovencitas prudentes, no necesitaron que las motivaran, no necesitaron que las empujaran, no necesitaron que les animaran y que les dijeran lo que tenían que hacer, porque proveerse de aceite era necesario. Proveerse del aceite significa cumplir, significa ser fiel a la misión recibida. La misión de las vírgenes era hacer luz al esposo que llegaba. Y ellas fueron fieles a esa comisión, a ese encargo de hacer luz en el camino al esposo que llegaba de camino. Ellas cumplieron con ese encargo. No necesitaron que las motivaran. Ser responsables de lo que se nos ha prestado o ser responsables de lo que se nos ha dado y de hacer crecer el reino de Dios en la tierra, esa es nuestra responsabilidad. Ese es el aceite, mantener el aceite en un nivel suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Y las 5 vírgenes insensatas quedaron fuera de la fiesta. Cuando vino la comitiva con el esposo, entraron a las bodas, pero las insensatas quedaron fuera. Y aunque se vistieron para ir a la fiesta, se prepararon, se maquillaron, se pusieron bonitas para ir a esa fiesta, compraron aceite para esa noche, pero les faltó la provisión extra. Diga conmigo, les faltó la provisión extra. Se descuidaron, tomaron otros valores, otras cosas, y descuidaron su principal propósito, y el aceite se les acabó. Pero quisieron salvarse pidiéndoles aceite a las prudentes. Danos de vuestro aceite, le decían. Pero eso tampoco funcionó. No podrían darles, ya que las prudentes pensaron, si les damos, nos quedaremos nosotras sin el aceite. No va a alcanzar para todas. Id a comprar donde venden aceite. No lo hicieron por egoísmo. No lo hicieron porque endurecieron su corazón, no. Lo hicieron porque era su responsabilidad mantener el aceite que ellas tenían para hacer ese propósito de cumplir con el llamado que el Padre les había dado. Y es un claro mensaje, esta actitud, es un claro mensaje para que entendamos que la salvación es algo personal. La salvación, el que tu esposo sea salvo, no quiere decir que tú lo seas. El que tu esposa sea salva y le sirva al Señor, no quiere decir que tú seas. Hijos, jóvenes, si tus padres aman a Dios, lo sirven y son fieles a Dios y son salvos, no quiere decir que tú lo seas. Tú tienes que tener tu propia experiencia con el Señor. Tú tienes que tener tu propia experiencia. ¿Por qué? Porque las obras de otros no pueden salvar a los que no tomaron pasos necesarios para estar listos. Mis obras no pueden salvarte a ti. Tus obras no pueden salvarme a mí. Jesús espera que cada quien preocupe de guardar su propia salvación. Y ellas fueron a pedirle ese aceite, dadnos que vosotras tenéis. Y no podemos tomar el aceite de alguien más. Tenemos que ir a buscar el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Cada quien es responsable por su propia vida espiritual. Si no estamos listos el día que Jesús regrese, la única persona responsable por eso serás tú. Si yo no estoy listo para cuando Cristo regrese, la única persona responsable seré yo. Serás tú si no estás listo. Cada quien es responsable de su propia vida espiritual. Tenemos que entenderlo de esta manera. Cada uno personal, individualmente es responsable de su propia vida. Y si no estás listo, serás responsable. Pablo y Silas, ellos tuvieron una
experiencia en la cárcel, a punto de ser condenados a muerte. Y todos conocemos la historia y hemos sabido de la historia, porque no había ningún motivo para estar felices ni contentos. Pero dice la Escritura que orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y estaban en la cárcel. Y estaban listos para ser ejecutados. Listos para pasar por el juicio y por la muerte. Dice que orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Estoy en Hechos 16, 25. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Diga conmigo, de todos. No solamente de Pablo y de Silas, pero de todos. Se soltaron. Ellos estaban en la cárcel. Sin embargo, había abundante aceite en sus corazones. Estaban llenos. Estaban rebosando sus depósitos de la unción, del poder, y cantaban al Señor: oh Cristo, yo te amo. Y estaban cantándoles al Señor, y ahí estaban los guardias romanos diciendo: ¿qué les pasa a estos? Porque en su depósito había suficiente aceite, porque estaban rebosando del aceite, por eso cantaban alabanzas. Por eso en el momento en que la prueba viene a tu vida, si tu depósito está lleno, tú cantarás alabanzas, no te quejarás, no murmurarás, aleluya, porque tu aceite está rebosando, tu depósito está lleno. Bendito sea el Señor. La fortaleza del Señor en ellos hizo que Dios desatara su poder y las cadenas se rompieron. Y no solamente ellos, pero todos los demás presos fueron libres. Los muros de la cárcel fueron sacudidos, de manera que no podían retener a aquellas personas. Estas vírgenes insensatas habían perdido el gozo, habían perdido el entusiasmo por servir al Señor. Tenían una actitud pasiva. Dame aceite que no tengo. Dame aceite que no tengo. Porque aquí viene la tercera evidencia de decadencia, que es que manipularon la situación. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No se preocuparon de ir a buscar, no se preocuparon de ir a comprar, pero cuando llegó la prueba, pidieron. Las cinco insensatas, imprudentes, representan a aquellas personas que aún sabiendo cuál es el camino, que aún sabiendo cuál es la respuesta, cuál es la dirección, lo dejan para más tarde. No, ya que me case, entonces serviré al Señor. Ya que acabe la carrera, entonces serviré al Señor. Ya que tenga más tiempo, entonces iré a la iglesia. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Cuántos me aman todavía? Ya que pueda, iré. Ya, sí, pastor, espérate, no, que es que tengo que solucionar, es que tengo que arreglar, ¿Cuántos conocen a alguien así? Entonces, sabiendo cuál es la solución, lo dejan para más tarde. Simplemente no prestan oído. Simplemente no prestan atención a la palabra de Dios. Viven ignorando el propósito de Dios para nuestra vida. Cuenta esta historia que estas cinco, al ver que les era necesario el aceite, le pidieron a las otras cinco que sí tenían y que le respondieron: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad aceite para vosotras mismas. Y cuando las insensatas descubrieron que se trataba de no tener, que se quedaban sin aceite, no se lamentaron, simplemente lo que hicieron fue abrir la boca, pedir. Trataron de manipular la situación, trataron de persuadir a aquellas jóvenes prudentes de que le dieran de lo que ellas tenían. Esta es una señal importante de decadencia espiritual. Esta es una señal cuando el creyente se convierte en alguien que
Está viendo a los demás como son bendecidos. Está viendo a los demás como son usados. Dadme de tu aceite. Porque ¿sabes qué? Porque mi lámpara se apaga. Fue como si dijera, tenemos necesidad. Tengo necesidad y la iglesia tiene que ayudarme. Tengo necesidad y el grupo tiene que ayudarme. Tiene que hacer esto por mí. Tiene que hacer esto por nosotros. Pensaban solo en ellas. ¿Cuántos me aman todavía? Pensaban solo en ellas para salir del problema. No se preocuparon si eso perjudicaba a sus hermanos. Pensaban que si manipulaban la situación saldrían del problema. La manipulación por parte de las insensatas se basa en la justificación de la falta de ayuda. Argumentar, basándose en que las prudentes no compartieron el aceite que tenían. Y eso pasa mucho. Eso pasa, que los que no se esfuerzan se quejan de los que sí tienen. Como si fuera un derecho, como si fuese algo que es un derecho. Y es evidente que hay que ayudar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ayudar al prójimo siempre. Hay que ayudar si especialmente se flaquea en la fe. Si están pasando por un momento. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Yo también enseño eso. Somos un cuerpo. Y cuando en un cuerpo un miembro se duele, el otro se duele con él. Lo enseñamos muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un miembro se duele, todos los demás se duelen. Pero no podemos olvidar que en esta parábola no habla de la misericordia, no habla de la piedad. Está hablando de la preparación individual ante Dios de cada uno de nosotros. Está hablando de la respuesta que damos a las oportunidades que nos da el Señor a cada uno de nosotros. No está hablando de la piedad, no está hablando de la misericordia que hay que tener, por supuesto, de la ayuda que hay que tener, por supuesto. Pero la Escritura no habla de eso, amados. La interpretación común subraya en que la preparación personal es personal. Diga conmigo, la preparación personal es personal e intransferible. Yo no puedo dar a otra persona. Nadie me puede dar a mí, espiritualmente hablando. Tengo que ser yo que estoy preparándome. Tengo que ser yo que estoy buscando a Dios. Nadie puede prestar su fe a otro. Nadie puede prestar su vida espiritual a otro. Ni siquiera nuestros hijos. Yo tengo hijos. Y a mí me gustaría darles un poquito de mi fe. Algunos que no están aquí. Pero es personal. ¿Cuántos dicen es personal? Entonces las 5 vírgenes insensatas carecían de aceite porque no se preocuparon. Así, hay que decirlo. Lo que simboliza que la apariencia religiosa sin una vida de fe verdadera interior no es suficiente. El aparentar no es suficiente. El ir con una Biblia debajo del brazo no es suficiente. El hablar de las cosas de Dios no es suficiente. Lo que realmente es importante es tu actitud delante del Señor. ¿Tienes aceite? Entonces es bien. Pero si tu lámpara está apagada o si tu depósito está a punto de terminar, entonces tienes que ir a buscar más. Tienes que prepararte más. Porque eso es una señal de evidencia de una decadencia espiritual. Y este punto va a ser el enlace con la conexión con el siguiente mensaje. Además habían, número 4, dividido su compromiso con el Señor. Dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Cuando las insensatas agotaron sus posibilidades de provisión, cuando las vírgenes, las muchachas, las damas de honor, no tuvieron más aceite en su lámpara, inmediatamente fueron a comprar
Inmediatamente dice que vinieron después más tarde con aceite, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero tardaron demasiado. Dice la Escritura que tardaron demasiado. Cuando regresaron ya era tarde, ya las puertas estaban cerradas. Lo que a mí me enseña esta porción es que quizás fueron a comprar el aceite al lugar equivocado. Quizás fueron a comprar el aceite al mundo. ¿Cuántos están aquí todavía? Esta es la figura y es el ejemplo, la enseñanza del creyente que vive el cristianismo con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo. Asiste a los cultos, pero sus pasiones están compartidas. Sus pasiones están compartidas. Dicen que aman a Dios, pero también aman al mundo. Entonces es la figura de estas vírgenes que fueron y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Esto se hace evidente cuando el creyente se compara con el inconverso. Este punto es muy importante y quiero recalcarlo en tu corazón para que entiendas lo que trato de decirte. Mucho creyente se vuelve al mundo porque ve en el mundano un éxito aparente. Dinero, carro nuevo, un coche nuevo, ropa. Y el creyente dice, yo aquí en la iglesia dando mis ofrendas y mis diezmos. Yo también quiero lo que tiene él. Yo también quiero lo que tiene él. ¿Cuántos están conmigo todavía? Y entonces dividen su corazón. Y están mirando al no creyente, vamos a decirlo para que nadie se ofenda. Está mirando al no creyente y se compara con él. Se compara en el éxito, en el mundo, en algún área que él no logra alcanzar aún siendo cristiano. Cuando Cristo te alcanza, cuando Cristo te alcanzó, lo primero que debió de hacer, que hizo por lo menos en mi vida, fue quitarme toda actitud de ambición egoísta por las cosas del mundo. Es decir, lo del mundo ya no me llama. Prefiero tener un bocadillo de salchichón que manjares en mi mesa. Pero un bocadillo de salchichón con Cristo en mi corazón y en mi casa. Que manjares en el mundo con la familia pasando por dificultades y por problemas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a veces pasamos por situaciones? Porque no tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida. Porque queremos arreglarlo nosotros mismos. Estas vírgenes fueron a buscar ese aceite, pero llegaron tarde. Habían dividido su compromiso. Habían dividido ese compromiso. Quizás te preguntes esta mañana, ¿y por qué? ¿De qué sirven las señales de peligro, la decadencia espiritual? Ante todo sirven para avisarnos de que algo anda mal. ¿De qué sirve el advertirnos que tenemos falta de aceite? Ante todo sirve para advertirnos, para enseñarnos que algo no está en su lugar. Y cuando algo no está en su lugar, lo primero que tenemos que hacer es parar, meditar y regresar por la senda que hemos caminado sin Cristo. El Espíritu Santo les advirtió que se prepararan para esperar al esposo. Pero ellas no buscaron llenar sus lámparas. Ellas no hicieron nada, se descuidaron, cabecearon y se durmieron todas, pero ellas se durmieron y cabecearon sin haber cumplido su responsabilidad. No es lo mismo dormir, no es lo mismo dormir con la satisfacción de haber hecho el trabajo que dormir agotado con la inseguridad de no haber hecho el trabajo. ¿Cuántos me han entendido? No es lo mismo. Tú cuando has hecho las cosas que tienes que hacer vas a dormir a pata suelta, como digo yo. Pero cuando no has hecho lo que tenías que haber hecho, cuando no lo has hecho, es entonces que no puedes descansar. Y eso fue lo que nos enseña esta lección. Nuestra conciencia, la voz del Espíritu Santo operan en la misma forma.
Es como la luz roja que nos advierte de peligro. Ponte de pie esta mañana. Aleluya. Vamos a adorar a Dios por un instante. Vamos a exaltar a Cristo en un instante. Dile, Señor, te adora mi alma, te adora mi corazón, Jesús. Extiende tu mano de poder sobre nuestras vidas, Padre. Capacítanos. Capacítanos, Padre amado. Dios del cielo, danos revelación de tu buena palabra, de la palabra tuya que alienta nuestro corazón, que llena nuestro depósito, nuestra vida, nuestra lámpara del aceite santo, del aceite espiritual. Guíanos, Señor. Padre, que la indiferencia no gane en nuestras vidas. Señor, que la fortaleza moral esté siempre presente en nuestro corazón. Podamos ser hacedores de ese compromiso que hemos adquirido en ti, Señor. Recibe gloria, recibe honra. Vamos a adorar al Señor por un instante.